Entonces, veamos otro punto importante. De la justicia de Dios se desprende o se deriva su amor, misericordia y gracia. Porque hasta este momento ya podemos nosotros ver que el amor de Dios, por lo básico del evangelio que conocemos, se demostró para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Parte de la justicia de Dios es manifestar su amor. Usted ha leído en la Biblia, en uno de los salmos, que dice: antes que la justicia o sus juicios, primero va su misericordia. Si Dios nos aplicara la justicia sin anteponer la misericordia, no estaríamos aquí. Estaríamos 6 metros bajo tierra, ¿verdad? Estaríamos en la condición de condenados a causa de nuestro pecado. Pero Dios demuestra su amor. Otra versión, para mí, una de las que más me gusta, la versión antigua, porque dice: y Dios encarece su caridad. ¿Se da cuenta? Y usted sabe lo que significa encarecer. Algo que tiene un valor, pero que en la medida en que uno conoce ese valor, le da más valor. Es como cualquier otro asunto material. Las propiedades, por ejemplo, no se devalúan, no se embaratan, sino se encarecen. Lo que usted compró hace años, diríamos una porción de tierra donde quería edificar su casa, quizá al valor que tienen ahora, usted podría decir: estaba barato, pude comprarlo, y ahora está aún más caro, y más adelante aquello podría tener un precio mucho mayor. Entonces, Dios demostró su amor, y podríamos decir en la versión antigua: ha hecho encarecer su caridad. Por eso en esa versión antigua el apóstol Juan dice carísimos, y se traduce como amados. Amén. Pero esa palabra carísimo, ¿verdad?, es algo que aunque no tiene relación con el término griego caris, que es amor, sin embargo es también relativo, es sinónimo. Cuando alguien es amado, es porque se le da el valor a su amistad. Si usted tiene algún conocido de años amado, aprécielo, ámelo y valore esa relación, porque en estos tiempos es difícil tener amigos. Entonces, amados, carísimos del Señor, nosotros podemos ver que lo que nos ha dado valor es lo que Jesucristo logró a nuestro favor en la cruz del Calvario. Amén. Y el texto continúa diciendo: luego, siendo ya justificados. Aquí ya entra la justicia aplicada por el amor de Dios, porque el amor es la esencia de Dios, pero no podía Dios aplicar el amor si primero no aplica la justicia. Y lo voy a explicar mucho más adelante. Entonces, siendo ya justificados por su sangre, tome en cuenta esa frase, por su sangre.
porque más adelante de eso voy a hablar, cuánto más por medio de Él seremos salvos de la ira. Ahora ya no es solo justificación, ahora ya es salvación. Entonces, nosotros podemos entender que la muerte de Jesús en la cruz fue la demostración de la justicia de Dios para salvación a o de la humanidad. Y el texto que quiero emplear acá para explicarlo es que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. Nosotros tenemos que ser la evidencia ejemplar de la justicia de Dios a través de su amor, a través de su misericordia y a través de su gracia. Pero también debemos dar el mensaje, debemos conocer la palabra y el concepto real de lo que es y lo que significa evangelio. Porque evangelio es la buena noticia de que la justicia de Dios se cumplió en Cristo y por medio de Él nos puso en amistad una vez más consigo mismo. Ahora podemos decir: Dios, el Creador, es mi Dios. A ver, ¿cuántos pueden decir conmigo: Dios es mi Dios? Entonces nosotros sabemos claramente que esto es posible porque el pecado tenía que ser castigado. La justicia de Dios tenía que ver directamente con aquello que pasó en el huerto del Edén, donde hubo desobediencia. No se podía quedar así. Dios de alguna manera sabía, porque Él es presente, pero también es omnisciente. Él sabe todas las cosas. Usted puede imaginarse cuando Dios creó a Adán. Él ya sabía que Adán iba a fallar, si no, no sería Dios, ¿verdad? Lo puso en un lugar para probarlo. Es que para Dios no hay pasado ni futuro. Dios es un eterno presente. Él ya sabía eso y ya había provisto de antemano, bajo el poder de su justicia, quien iba a salvar. Por eso es que leemos que Cristo Jesús fue el Cordero de Dios inmolado desde antes de la fundación del mundo. Porque Él proveyó para la creación que había de poner en el lapso del tiempo y del espacio para que no solamente gobernara sobre la tierra, sino también para que fructificara. Eso quiere decir, porque se iba a hacer de generación en generación la humanidad. Adán significa humanidad. Y cuando Dios lo hizo, en él, en su ADN, estábamos todos nosotros, de cualquier raza, lengua y nación. Ahí estábamos todos nosotros. Él era la semilla, Él era el principal generador de lo que era en sí la identidad humana, muy distinta, muy diferente a todas las demás creaciones. Y Dios puso un énfasis especial en nosotros. Entonces, ahí yo quiero decirle, y este es el punto, que Dios determinó salvar.
¿Y qué dice la Biblia? Lo que se había perdido. Porque Dios ya sabe todas las cosas. Para Él ya nosotros somos glorificados. Y usted lo puede leer en Romanos 8:28. Desde antes, unos versos antes, dice: los que llamó, a estos justificó, a estos santificó, a estos glorificó. Ya eso es un hecho para Dios. Nosotros estamos en un proceso. Y ese proceso comienza en el Espíritu. Nos resucita de la consecuencia del pecado, que es la muerte. Y luego comienza el proceso de la salvación de nuestra alma, que es difícil, ¿verdad? A veces ni nosotros mismos nos aguantamos. Y creo que si nos miramos en el espejo, solamente miramos la parte exterior, pero por dentro, qué feos nos vemos, ¿verdad? Bueno, tal vez solo yo. Pero ahí nosotros nos damos cuenta, hermanos, es que usted se conoce muy bien. Usted sabe que si pudiéramos matar, mataríamos. ¿Verdad que sí? Y decía el pastor en el mensaje de ayer que ahora, en el tiempo de la gracia, lo que vale no es tanto el hecho, sino las intenciones. Y él dijo: el que dice idiota al hermano ya es condenado de muerte. Bueno, no tiene nada que ver la palabra en sí, sino la intención. Porque aún usted puede decir: Dios te bendiga, pero ese Dios te bendiga suena bien, pero la intención, ¿cómo está? Que te vaya bien, pero así en secreto dice: y que te machuque el tren. Que Dios te bendiga, pero lejos de mí. ¿Cuántas cosas, hermanos, hay, verdad, en nuestra naturaleza? Pero estamos en el proceso del alma, porque vendrá la salvación del cuerpo. Pero en el momento entendamos lo que es la justicia de Dios aplicada ya por la sangre de Cristo en la gracia de Dios que se ha manifestado a nosotros. Entonces, avanzando, aquí tengo la primer palabra. Todo esto es bíblico. Y no soy abogado, no soy conocedor de las leyes. Sin embargo, usted sabe que dentro de la abogacía no todos están en la misma categoría. Hay abogados específicamente para casos civiles, otros para casos de criminalidad, y etcétera, etcétera, etcétera. Como en medicina, no todo médico está en todas las especialidades, cada uno en su respectiva categoría profesional. Usted no va a ir por dolor de pies al que opera en el corazón, ¿verdad? Amén. Usted no va a ir con un especialista cuando su necesidad es otra. Usted tiene que buscar a quien realmente conoce esa situación y puede ayudarle. Entonces, sin embargo, esto es parte de la justicia de Dios. La expiación está en la Biblia, y aunque hay muchos textos, yo solamente voy a dar algún significado de esto. Para comenzar, veamos qué significa expiación de los pecados. La palabra en sí se relaciona con el hecho de cumplir una exigencia legal para enmendar una transgresión o violación de la ley divina. Dios tenía que castigar el pecado, como dije anteriormente, porque parte
de la justicia divina es no tener por inocente al culpable. Entonces Dios, sabiendo que en Adán todos pecamos, tenía que tener, y Él pues es justo, perfectamente justo. Tenía que buscar entonces quien pudiera pagar en la expiación la demanda de su corazón. Y ahí entendemos nosotros que la expiación es el medio divino de gracia para erradicar el pecado de la naturaleza humana. Por nosotros mismos no podemos. No hay ni hecho alguno que pueda ayudarnos a mejorar, imagínense. Mucho menos un hecho que nos pueda transformar. No existe. Aún todas nuestras obras, dice la Biblia, son como trapo de inmundicia delante de Él. Nada de lo que podamos hacer puede cambiar esta expectativa divina. La expiación tenía que cumplirse y por eso tuvo que venir el postrer Adán. Amén. Muy bien. El segundo término, propiciación. Propiciación también es parte de lo que la Biblia menciona. Para mí estas son las columnas fundamentales de la justicia de Dios, para que se derive lo que ya anticipé, la evidencia de su amor y de su gracia a nuestro favor. Entonces, ¿qué significa propiciación de los pecados? Es también un acto de aplacamiento de la ira de Dios por medio de sacrificios que prometen limpiar y perdonar al pecador. Es decir, Dios tiene que aplicar su ira, porque si hay pecado, Dios no se lleva con el pecado. Sorpréndase de esto. ¿Sabe que hay una cosa que Dios no conoce? Dios no conoce el pecado. Amén. Nunca en Dios se ha hallado la maldad. Somos nosotros los que consideramos a un Dios malo de acuerdo a lo que vemos de su justicia. Pero Dios es bueno, perfectamente bondadoso, misericordioso. Sin embargo, la otra parte de Dios es a causa de su santidad. El pecado no va con Dios. Él tiene que castigarlo. Cuando yo platicaba con un hermano de este tema, me decía, es muy delicado, pastor, enseñar eso, porque mucha gente de inmediato dice, entonces puedo hacer lo que quiera, porque ya la expiación y la propiciación se cumplieron a través de Cristo. Entonces le digo yo, no, momento, porque para eso la Biblia dice, si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos. Es decir, hay un intercesor que sabe cuál es la justicia divina. Y el que confiesa sus pecados, si confesamos nuestros pecados, dice la Biblia, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Porque
En Cristo está la provisión del perdón. Entonces se aplaca la ira de Dios. Ya eso es un hecho. Y dice, con la propiciación se alcanza el acercamiento de Dios para suplir la necesidad del menesteroso. Dios no nos podría acercar de otra manera si no hubiera de por medio el mediador, el que no solamente expió nuestros pecados, sino hizo propicio a Dios a nosotros. ¿Se acuerda de la oración del publicano? Simple y sencilla. Se golpeaba el pecho y decía, sé propicio a mi pecador. Y la figura bíblica está en la tapa del propiciatorio sobre el arca del pacto. Se le llamaba el arca del pacto, pero también se le llamaba el arca de la misericordia. Entonces, cuando está el arca cubierta por la misericordia, eso significa que todo lo que está adentro es parte de lo que Dios nos quiere dar. Yo quiero que usted vaya consciente de esto, porque somos entes inteligentes, somos personas que analizamos todas las cosas. El evangelio no es cualquier cosa como algunos creen. Y algunos han hecho muy pobre el evangelio precisamente por no explicar y por no dar a entender que Dios sigue siendo justo, santo, y sigue también demandando por su justicia la santidad de los que Él alcance y aquellos a quienes Él ha sido propicio por medio de Cristo. Amén. Es que la gracia de Dios no es para que tengamos libertinaje, pero sí para que seamos libres en el Señor. El otro término es remisión. Estas palabras no son sinónimas, cada una de ellas tiene su significado. Entonces, ¿qué significa la remisión de los pecados? Es la exigencia de la justicia de la ley divina. La ley establecía la remisión con el perdón o indulgencia del pecado por el derramamiento de la sangre inocente de los animales entregados en sacrificio por los pecados del ofrendador. Dios demandaba el sacrificio en la ley. Y eso significa que cada vez que el hombre llegaba ante Dios con un sacrificio, llegaba para remitir sus pecados a Dios por medio de lo que había sido expiado y que había hecho propicio a Dios. Entonces ahora se toma en cierta forma por medio del sacrificio personal la remisión de los pecados. Usted no puede remitir los pecados de otros. Usted tiene que remitir sus propios pecados. Amén. Puede leer aquí en la Biblia, y voy a leer acá en mi Biblia, y usted conmigo. Levíticos 17:11. ¿De acuerdo, mis hermanos? Levítico 17:11. Voy a dar tiempo que usted lo busque, no nos va a tomar muchísimo tiempo. Levítico 17:11. Esta versión dice:
porque la vida del cuerpo está en la sangre, la cual yo os he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras personas, porque es la sangre la que hace expiación por la persona. Habiendo sido hecho el sacrificio, Dios remite los pecados a través de eso que pagó para que el hombre pudiera recibir su favor. Amén. La remisión de pecados. Hebreos habla muchísimo al respecto. Pero aún voy acá a la última palabra. Son 4. Repita conmigo. Expiación. Propiciación. Redención. No, remisión. Ahora viene redención. Una vez más. Expiación. Propiciación. Remisión. Y ahora redención. ¿Qué significa redención? Es la acción misma del responsable de pagar por el precio de la remisión de su alma como transgresor de la ley divina. Puesto que la ley establecía la condena máxima por el pecado. Lo dice el apóstol Pablo, la paga del pecado es muerte. La otra es parte de lo que es el evangelio, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Porque a Él nos referimos, porque el derramamiento de la sangre inocente de los animales podía cubrir los pecados, pero la sangre inocente del Hijo de Dios pudo quitar los pecados. Puede darle un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Así que la ley, en su condena máxima por el pecado, establecía la muerte. Otro texto más. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después del juicio. ¿Quién puede quitar esa paga del pecado, hermanos? Nadie. La paga del pecado es muerte. Nosotros tenemos que morir. A menos que, ya usted sabe, ¿verdad? Seamos transformados vivos. Pero aún los que mueran en Cristo o duerman en Cristo, recibieron por causa del pecado la consecuencia. ¿Y cuántas cosas no recibimos en consecuencia por causa del pecado mientras estamos en vida? Hay cosas de las cuales no podemos escapar. Ay, cuando de repente, ay, me dio un calambre, ¿verdad? Ay, el cuerpo. ¿Cuántos achaques no vienen? ¿Por qué? Porque no somos perfectos todavía. Amén. Entonces llegará el tiempo en que sufriremos las consecuencias del pecado. Vamos a vivir el tiempo que Dios determine, pero de igual manera, siempre aquello que también hagamos fuera de la obediencia de la palabra de Dios traerá sus consecuencias. El perdón, hermanos amados, no se limita. El perdón divino viene a nosotros por gracia, pero el pecado siempre traerá consecuencias. De eso nosotros estamos conscientes. Ya somos personas que entendemos que Dios no nos puede librar de aquello que nosotros hacemos muchas veces con alevosía y ventaja. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la Biblia, le es pecado. Y a veces qué difícil es reconocerlo, ¿verdad?
¿estaré pecando, Señor? Pero Señor, tú me hiciste así, ¿qué culpa tengo yo? Y muchas veces el orgullo, hermanos amados, es uno de los pecados vitales. Y muchas veces no es tan perceptivo fácilmente. Por eso Jesús nos enseñó con su ejemplo: sed mansos y humildes de corazón. Amén. Aprended de mí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser como Él fue. Pero llegaremos a ser como Él fue hasta el final en nuestra redención. Amén. Usted sabe que todavía nos falta una parte de la redención, porque carne y sangre no heredará el reino de Dios. Nos tienen que transformar. Ya somos herederos, pero aún no nos han dado la herencia. Aquí hay un texto, y búsquelo conmigo, Gálatas 3:13. ¿Qué dice Gálatas 3:13? Porque a veces cuando uno pone el texto, ya todos lo leen, pero abra su Biblia. Y si usted ya se acostumbró a no traer Biblia, mejor traiga su Biblia. Es que en la casa la leo. A veces es mentira. Si no la leyó durante toda la semana, en el principio de la semana en la iglesia o en los servicios durante la semana, es una buena oportunidad para que lea su Biblia. Y ahí dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Y aquí aplica lo que está escrito en Levítico, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, ya a manera de conclusión en esta parte, hermanos, solo Cristo pudo cumplir estos 4 fundamentos o columnas de la verdad. Lo repetimos: expiación, propiciación, remisión, redención. Esto complementa la justicia de Dios. Aunque nosotros recibimos gratuitamente la salvación con todos sus beneficios de gracia, sin embargo, uno tuvo que pagar. Y es ahí donde la justicia de Dios se cumple. Hubo uno que, siendo justo, murió como injusto. Hubo uno que, siendo santo, murió como pecador por nosotros. Y el ejemplo clásico que usted conoce de la Biblia, ¿acaso no merecía Jesús vivir? ¿Sabe quién intervino? La ley humana de los romanos a través de Pilato. No hay culpa en este hombre. ¿Por qué no lo dejan libre? ¿Qué decía la ley representado en los judíos? Que muera. Acuérdese que Pilato se lavó las manos, como quien dice: yo no tengo nada que ver. Ellos mismos, los judíos, declararon: su sangre caiga sobre nosotros. Pero usted sabe muy bien que entonces vino la oferta, ¿verdad? ¿Por qué no liberan a uno que es inmerecedor de vivir? Es una lacra humana, es un ladrón, es un malhechor. Está refugiado en la cárcel más adentro de la prisión. ¿Por qué no mejor a él lo matan y dejan libre a este? Pero ellos dijeron: no.
Y en esa propuesta se hizo el intercambio. Murió quien no tenía que morir y vivió quien tenía que morir. Qué gracia, ¿verdad? La determinación divina nos enseña que nosotros, mereciendo morir, nos han dado vida en Cristo. Esa es la gracia de Dios, por lo cual caemos a sus pies, por lo cual nos rendimos, por lo cual le adoramos, por lo cual decimos: Señor, bástame tu gracia. Alabado sea el nombre del Señor. Pero como yo mencioné que derivados de la justicia divina es el amor, usted ya conoce lo que dice Juan 3:16. ¿Lo leen todos conmigo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Wow, ¿verdad? Con esto respira uno profundo. Dios mostró o demostró su amor haciendo que Cristo muriera. Ya lo leímos. Pero aquí dice: de tal manera amó Dios al mundo. Esto significa que Dios nos amó, pero por amor a nosotros dio a su Hijo. Esa es la demostración. ¿Cuál es el mensaje evangelístico nuestro al llegar a una persona? Es decirle: Dios te ama. La gente dice: yo sé que Dios me ama. Diosito ha sido bueno conmigo. Usted ni idea tiene. Qué lindo, mi Dios. Hasta besitos le tiran, ¿verdad? Pero no conocen al que fue sacrificio expiatorio y aplacó la ira de Dios e hizo que nuestros pecados se remitieran a Él. Pero no conocen al que es el Redentor. Acuérdense las palabras de Job: yo sé que mi Redentor vive. Amén. Porque desde antes que Cristo viniera y muriera, ya muchos tenían la revelación: tiene que venir uno que ha de pagar. El Cordero de la Pascua es un símbolo. El Cordero en el zarzal que libró de la muerte a Isaac, hijo de Abraham, en aquel altar, es un símbolo del verdadero Cordero que Juan el Bautista presentó, diciendo que Él es el que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces, la otra cosa que Dios evidencia con su justicia es la misericordia. El amor, por supuesto, y ya lo leímos ahí, pero ahora viene esta porción de Tito 3:5. Todos, por favor, leyendo conmigo: no por obras de justicia, todos, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. ¡Qué misericordia! Amén. Entonces viene la gracia. Y la gracia, yo puedo resumirla en este texto de Efesios 1:7. Una vez más, participemos todos. En el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia.
Alabado sea el nombre del Señor. Haciendo ya la conclusión, hermanos, quiero explicar dos cosas. ¿Qué merecíamos siendo pecadores? Primero, corrupción. Vivimos en corrupción. Primero, esa consecuencia nos hizo corrompernos. Nadie es libre de eso, ya está en nuestro ADN, ¿verdad? Está en nuestra sangre. Ya lo traemos desde que nacemos. Estamos contaminados con el virus cancerígeno del pecado. Entonces, de ahí la muerte. Y usted sabe que la muerte primero fue espiritual, después la muerte física y de último la muerte eterna. Mire de qué nos ha librado el Señor. En la muerte espiritual hay resurrección. En la muerte física hay resurrección. Y la muerte espiritual, por la gracia de Dios, no está en nuestro calendario, no está en nuestro itinerario. Nosotros vamos ahora en un camino diferente. Íbamos directo al infierno, pero el Señor dijo: no, yo te redimo, y nos cambió el curso de nuestra historia. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Esto es para gozarse, hermanos. Entonces ahí está esta realidad. Pero otro texto más: para que justificados por su gracia seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Qué riquezas hay en estas palabras, en toda la Biblia, en todo el Nuevo Testamento. Lo que pasa es que a veces no nos detenemos en leer cada palabra. Nuestro castellano, hermanos amados, es enriquecedor. Lo que pasa es de que a veces estamos hablando muy limitadamente, comunicándonos muy limitadamente, pero esto es tan valioso. Entonces, continúo con eso. ¿Qué merecíamos? Merecíamos estar en muerte eterna, porque la muerte eterna no es tanto el castigo del lago de fuego al final. La muerte eterna es el castigo de estar separados de Dios por la eternidad. ¿Se recuerda que le dije que hay algo que Dios no conoce? O que Dios no conoce, es el pecado. Pero sabe que aunque Dios está en todas partes, el único lugar donde no va a estar es en el lago de fuego. Y triste y lamentablemente muchos van a ser dirigidos ahí a causa de que no pudieron recibir, por la razón que sea, que Dios mismo haya quitado el poder de la muerte eterna a través de Cristo. No creyeron en Él. ¿Se recuerda del ladrón en la cruz? Porque era ladrón. Algunos dicen el buen ladrón. Tal vez más tecnológico para robar, ¿verdad? Pero no hay ladrón bueno. Entonces, ¿se recuerda qué dijo? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dio la esperanza. Es el único que puede dar la esperanza de la vida eterna. Hacernos herederos de esta esperanza es su derecho, porque Él fue el que expió los pecados. ¿Sabe qué es eso que le acabo de decir entonces?
Todo lo que merecíamos no nos lo dieron. Eso es misericordia. Pero, ¿qué nos dan ahora? No, pero ¿qué nos dan? Yo sé que es gracia, pero esto es amplio. ¿Qué nos dan ahora? Nos dan la dicha, la bienaventuranza de ser hechos hijos de Dios. Un derecho inmerecido, ¿verdad? En otras palabras, no solamente nos quitaron las consecuencias de la culpa, sino todavía nos dan una posición que no merecíamos. ¿Qué más? Una herencia. Nos hacen todavía coherederos con Cristo. Todavía nos hacen ver que nosotros podemos llegar a los lugares celestiales con Cristo y tener toda la bendición de parte de Él desde ya anticipada, porque nos dieron el Espíritu Santo. Eso es gracia. O sea que Dios no solamente tuvo misericordia de mí, aparte de que me libró de la prisión y de la muerte, todavía me da una casa, todavía me hace vivir feliz y todavía me promete que yo voy a estar con Él por toda la eternidad. Aleluya. Así que usted le tiene que hacer canciones al Señor. Y si no las hace, pues venga a cantarlas aquí y adorar con lo que se conoce, para rendirse y rendirle a Él ese reconocimiento. Porque esto no vino así por así. Alguien tenía que pagar y Cristo pagó por nosotros. ¿Se pone de pie, por favor? Pero cuando le digo que se ponga de pie, no se vaya a ir. Aquí le estoy tomando toda la película. No, si usted se va y dice, ay, tengo que hacer algo, una llamada, un texto por ahí, mejor apague su teléfono. ¿Sabe por qué? Porque si usted se va, minimiza esta oportunidad de un acercamiento personal al Señor, para decir, reconozco, Señor, que quizá no he sido agradecido, porque habiendo tú hecho tanto por mí, soy como aquellos otros 9 leprosos que no regresaron para dar gracias. Yo quiero invitarle que hagamos una oración, pero en esta oración siéntase libre. Yo no puedo decirle qué tiene que hacer usted. Le puedo decir que levante sus manos, pero las va a levantar porque le estoy diciendo. Que pase adelante, pues vendría porque le estoy pidiendo que pase adelante. Pero ¿qué tiene que hacer? Algo tiene que hacer. Pero lo más importante es que ponga su corazón en dirección al Señor, para decirle al Señor, gracias. Gracias. Y voy a vivir, Señor, esta vida terrenal siempre considerando que lo que tú hiciste es tan valioso que vale la pena no solamente que viva por ello, sino que también muera por ello, si es necesario, aún hasta en el último suspiro, hasta en el último momento de mi vida natural. Yo quiero estar consciente de quién soy. Mi identidad ahora es en Cristo, porque en Cristo estoy seguro, en Él estoy completo, en Él tengo la garantía
de una vida eterna. Y sé que Dios no me va a rechazar. Y sé que Dios va a escuchar a quien me redimió para librarme, para sustentarme, para proveerme, para ayudarme. Aleluya. Así que en esta preciosa mañana, qué buena oportunidad para decirle al Señor que le amamos. La unción del Señor que hemos tenido durante todo el servicio hasta este momento debe continuar.